Estaba sola en la sala de preparación cuando llegó el cuerpo. Era temprano, ni siquiera habían abierto las puertas de la recepción. Un hombre de unos 60 años, piel clara, cabello bien peinado hacia atrás, bigote ralo, nada inusual en él. La funeraria ya había recibido la documentación. Entonces comencé el procedimiento como siempre. Le puse el traje que la familia había elegido, arreglé la corbata, revisé que el cuello estuviera alineado. Su rostro había quedado bien después de los retoques, nada que llamara la atención. Las manos cruzadas sobre el abdomen sostenían un rosario simple, como me pidieron. Estaba ajustando la posición de la cabeza cuando oí pasos en el pasillo. Un hombre apareció en la puerta, alto, delgado, traje oscuro, corbata gris. No era de la familia, no lo reconocí. Se detuvo allí sin anunciarse y dijo en voz baja: «Señorita, necesito poner esto con él». Antes de que llegue la familia, extendió la mano con un sobre blanco sin nada escrito por fuera. Lo miré, esperando alguna explicación. No llegó, solo completó: «Es algo que necesito que él se lleve». Ya estaba acostumbrada a recibir fotos, cartas, medallas, y como aún no había comenzado el velorio, pensé que no habría problema. Tomé el sobre y él se alejó por el mismo pasillo, sin una palabra más. No vi hacia dónde fue. Sostuve el sobre por algunos segundos. Por el peso, no tenía nada más que papel. Por procedimiento, siempre echamos un vistazo, porque ya ha pasado que pongan dinero en efectivo, documentos e incluso cosas inapropiadas. Lo abrí rápido. Era una hoja doblada en 3. Letra de bolígrafo azul, trazo firme, ligeramente inclinado. No lo leí completo, solo eché un vistazo a 2 o 3 palabras sueltas que no tenían sentido para mí. Lo doblé de nuevo. Lo coloqué debajo de las manos del difunto, sujeto por el rosario, de manera que no llamara la atención. Continué mi trabajo como si fuera un día común más, pero de vez en cuando recordaba al hombre del pasillo. No lo había visto entrar. Tampoco lo recordaba en el registro de visitantes. Cuando terminé, cerré el ataúd hasta la altura del pecho, como es estándar. Coloqué las flores alrededor, arreglé la iluminación de la sala de velorio. La luz amarillenta caía suavemente en su rostro. El olor de las coronas ya comenzaba a mezclarse con el producto usado en la preparación. Poco antes de las 9 comenzaron a llegar los primeros familiares. Saludos contenidos, abrazos rápidos, ese silencio pesado de inicio de velorio. Me quedé al fondo como siempre observando, lista para intervenir si fuera necesario. En el rincón, el ventilador de techo giraba lento, esparciendo el aire tibio. Las sillas de plástico crujían cuando alguien se sentaba. Los murmullos eran cortos, solo lo necesario. Por un tiempo, todo siguió como siempre, hasta que una señora mayor, de vestido floreado, se acercó al ataúd para arreglar un arreglo. Fue cuando vio el sobre. Lo tomó con cuidado, miró el frente y el reverso, tal vez buscando algún nombre. Sonrió levemente, como quien encuentra algo hermoso, y dijo algo que no oí. Entonces lo abrió y comenzó a leer en voz alta. Comenzó sin prisa, como si fuera una carta de despedida hermosa. Su voz no era alta, pero en el silencio de la sala todos escuchaban. Nunca supiste lo que pasó esa noche. Algunas cabezas se levantaron, otras detuvieron lo que estaban haciendo. La señora continuó: «Pero fue por mi culpa que no despertaste al día siguiente». Nadie se movió. Un hombre en el rincón frunció el ceño. Una joven sentada en la primera fila se puso la mano sobre la boca, pero no dijo nada. La señora parecía leer más despacio ahora, como si tratara de entender. Pensé que me sentiría aliviado, pero verte aquí me muestra que el peso no se ha acabado. Espero que ahora me perdones o me lleves contigo. Silencio absoluto. El ventilador de techo parecía más fuerte de repente, girando con ese ruido intermitente.
La señora cerró el sobre con un movimiento lento, como si no supiera qué hacer con sus propias manos. Miró el cuerpo, luego al suelo. El sobre se deslizó de sus dedos y cayó encima de las flores. Nadie se agachó para recogerlo. Un hombre que parecía ser pariente cercano se levantó despacio. Dio 2 pasos hasta el ataúd, miró el papel caído ahí, miró a la señora y volvió a sentarse sin tocar nada. La gente comenzó a mirarse. No había llanto fuerte ni gritos, solo ese intercambio de miradas que habla más que cualquier palabra. 2 adolescentes, al fondo, cuchichearon algo, pero fueron callados por una mirada rápida de otra persona. Yo, en mi rincón, me quedé inmóvil. No era mi papel interferir, pero tampoco quitaba los ojos del sobre. La señora que leyó estaba pálida. Se sentó en la primera silla que encontró y se quedó mirando el suelo. Un hombre, tal vez su hijo, se inclinó para decirle algo al oído, pero ella negó con la cabeza como quien no quiere conversación. El ambiente cambió de manera casi física. Antes, las personas se acercaban al ataúd, arreglaban flores, tocaban las manos del difunto. Después de la nota, nadie se acercó tanto. El espacio alrededor de él quedó vacío. Era como si el ataúd se hubiera convertido en el centro de algo que todos querían observar de lejos. Los minutos siguientes fueron largos. Algunos se levantaron a tomar agua, otros salieron al patio a fumar. En la sala, solo el ruido de la floristería entregando más arreglos, y la puerta de vidrio abriéndose y cerrándose. Me pregunté sin querer si aquel hombre del pasillo aún estaba en el edificio. Miré discretamente hacia la recepción, pero no lo vi. En la lista de asistencia, nadie con su perfil, ningún registro de entrada. Podía ser alguien que vino con un pariente y se fue pronto, pero era extraño. Más tarde, cuando el movimiento disminuyó, el gerente me llamó discretamente. En la oficina, con la puerta cerrada, sostenía el sobre. ¿Sabes de dónde vino esto?, preguntó. Le conté exactamente lo que había pasado. Me miró por algunos segundos, luego dijo: «No vamos a hacer nada, es asunto de la familia. Nuestro papel es garantizar que la ceremonia siga tranquila». No era la primera vez que veía a la funeraria decidir no involucrarse, pero ese día me di cuenta de que tranquila no era la palabra correcta para lo que estaba pasando en la sala de velorio. El resto de la ceremonia transcurrió en el mismo ambiente. Pocos se acercaban. Cuando alguien llegaba a despedirse, miraba rápido y retrocedía. La nota no fue leída de nuevo. Se quedó con el gerente guardada en el armario de documentos, como si fuera un papel común más. Por la noche, cuando finalmente cerramos la sala, fui hasta el ataúd para la última revisión. Las flores se estaban marchitando en los bordes. El olor dulce de ellas ya se mezclaba con el del desinfectante de nuevo. Miré su rostro quieto, como había quedado desde temprano, el rosario aún entre las manos, pero la falta del sobre dejaba el espacio extraño, como si supiera que algo había sido retirado de ahí a la fuerza. Al día siguiente, el cuerpo fue al entierro. No vi ningún movimiento común en el cortejo. El hombre que trajo la nota no apareció. Al menos no que yo haya visto. No toqué más el asunto con nadie, pero desde ese día nunca más puse nada en un ataúd sin saber exactamente qué era. Y a veces, pienso si esa nota era realmente para él o si era para cualquiera que tuviera el valor de abrir y leer. No suelo ir a velorios de compañeros de trabajo, no por falta de respeto, sino porque es un tipo de situación que me deja paralizado. Solo que en el caso de Edson no había cómo evitarlo. Trabajábamos lado a lado todos los días, más de 10 años. Murió de repente y la noticia nos tomó a todos por sorpresa. El velorio se organizó en el salón anexo de una iglesia evangélica allí en la zona este, donde su familia congregaba. Llegué al final de la tarde. Aún había claridad afuera, pero adentro el ambiente ya era pesado.
¿Sabes ese aire medio sofocante, olor a flores, mezclado con café viejo? Era eso. Había bastante gente de la empresa, la mayoría de negro o con ropa más discreta. La familia de Edson estaba reunida cerca del ataúd y un pastor de la iglesia iba a conducir el culto fúnebre. Solo que estaba retrasado. Mientras esperábamos, el murmullo era bajo. Las personas conversaban en voz baja, algunas lloraban, otras solo miraban al suelo. Me quedé más en el rincón, cerca de la mesa, donde habían puesto termo y unos platitos con galletas. No tenía hambre, pero es el tipo de rincón donde puedes quedarte sin llamar la atención. Unos 15 minutos después entró un hombre. Traje oscuro, corbata bien apretada, Biblia en la mano. No parecía muy viejo, tal vez unos 50 años, pero tenía esa manera de quien está en control de la situación. Caminó derecho hasta el espacio frente al ataúd, miró alrededor y dijo que había sido llamado para conducir el momento. Nadie cuestionó. El velorio es ese tipo de ambiente en que si alguien llega hablando con seguridad, todos asumen que sabe lo que está haciendo. Comenzó hablando sobre consuelo, sobre la vida eterna, sobre cómo la muerte no es el fin. La voz era firme, pausada, del tipo que atrapa la atención. Me quedé escuchando, pensando que iba a ser un discurso bonito. Pero de repente el tono cambió. Comenzó a hablar sobre arreglos que no se hicieron, promesas rotas y el peso de mentiras guardadas. Al principio parecía algo genérico, pero entonces comenzó a citar cosas que solo quien trabajó con Edson podría saber. Mencionó un contrato que fue firmado con nombre equivocado a propósito y una deuda que estuvo escondida por 2 años. Yo sabía exactamente de qué estaba hablando. Eran historias que habían circulado en la empresa, pero que nunca salieron de ahí. Miré a los otros compañeros, algunos tenían la misma expresión que yo, medio incómodos, tratando de entender qué estaba haciendo ese hombre. La familia de Edson se sintió visiblemente incómoda, pero nadie interrumpió. Con cada frase, la sensación de incomodidad aumentaba. Era como si alguien hubiera sacado un tema que nadie quería oír y todos fueran obligados a quedarse ahí escuchando. Fue entonces que se acercó al ataúd, pasó la mano por el borde de madera, respiró hondo y puso la palma en la frente de Edson y habló de la manera más seria posible. No sales de aquí mientras no pidas perdón. La sala se quedó en un silencio absoluto. Hasta sentí que la presión cambió. En ese instante vino un sonido seco, bajo, como si la madera hubiera cedido levemente. Quienes estaban más cerca del ataúd dijeron después que pareció que su rostro se frunció. Yo no vi, pero no dudo que alguien se haya asustado con eso. El hombre quitó la mano, cerró la Biblia con un chasquido y agradeció. Dijo apenas: «Cumplí lo que tenía que ser hecho», y salió por el pasillo lateral. Nadie se movió por algunos segundos. Fue como si todos hubieran olvidado cómo hablar. Solo después de que ya había desaparecido el murmullo volvió, pero aún así contenido. Minutos después, el pastor oficial llegó pidiendo disculpas por el retraso y comenzó su culto, como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó al hombre de traje. No sé decir si el pastor oficial se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. Tal vez pensó que era solo el peso normal de un velorio, pero para mí y para quien vio a ese hombre antes que él, parecía que había quedado un peso en el aire, un peso que no se iría tan pronto. El culto siguió normalmente, lectura de versículos, cánticos suaves, oración, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos para orar, volvía a la escena de él, poniendo la mano en la frente de Edson y diciendo esa frase. Al final, cuando comenzó la fila para la despedida, no fui. Inventé que necesitaba salir temprano. En verdad, solo quería respirar otro aire, sentir que estaba lejos de ese salón.
En el estacionamiento encontré a Roberto, que trabaja conmigo. Estaba apoyado en el carro mirando la nada. Dije, vamos. Y él respondió solo con un vamos seco. En el camino comentó casi en un susurro, oye, ¿te diste cuenta de que nadie conocía a ese pastor? Pensé que era de la iglesia. Pues sí, pero pregunté a la hija de Edson y dijo que nunca había visto al hombre. No respondí. Pensé que era mejor no prolongar. Al día siguiente, el asunto corrió en la empresa. No fue chisme de pasillo, fue conversación seria de gente que había quedado incómoda. 3 personas que estaban ahí confirmaron que las historias que contó eran verdaderas. Pequeñas cosas que habían pasado en el trabajo, pero que Edson nunca había admitido abiertamente. Lo más extraño fue lo que dijo el guardia del salón. Roberto me contó. Fueron a ver las cámaras, ¿sabes? Por el retraso del pastor, querían entender qué pasó y vieron al hombre de traje saliendo por la puerta lateral. Solo que no aparece entrando. Me dijo eso con una sonrisa nerviosa, como quien no sabe si está exagerando o si lo que oyó ya es suficientemente extraño. En los días siguientes traté de olvidar, pero entonces comenzaron las cosas que me dejaron mal. El martes por la noche estaba solo en casa. Mi esposa había ido a visitar a su madre y me quedé en el sofá, televisión encendida, pero sin prestar atención. Fue cuando sentí un olor fuerte a vela quemada. No había vela encendida. Revisé la cocina, miré en el cuarto, nada. El olor iba y venía, como si alguien hubiera apagado varias velas cerca. El miércoles desperté de madrugada con la sensación de haber oído pasos en el pasillo, pasos lentos, uno tras otro, yendo hacia la sala. Me quedé inmóvil en la cama diciéndome que era impresión. No me levanté. El jueves, lo peor, soñé con Edson. No era un sueño confuso de esos que despiertas sin recordar bien. Lo vi parado a menos de 1 metro de mí, mirando directo a mis ojos. No dijo nada, no hizo nada, solo se quedó ahí. Desperté con el corazón disparado y un sudor frío. Se lo conté a Roberto en el trabajo. Me miró serio y dijo, yo también soñé. Igualito. Solo me miraba. Me quedé en silencio. No quise preguntar más. Después de una semana, otro compañero, Claudio, comentó en el almuerzo que también había tenido el mismo sueño. Los 3 habíamos estado en el velorio y, más importante, los 3 habíamos oído todo lo que el hombre de traje dijo. Nadie más de la empresa mencionó nada. La familia de Edson, por lo que sé, nunca buscó saber quién era ese hombre, o, si buscó, no le dijo a nadie. Yo, personalmente, nunca más fui a velorio ninguno, ni siquiera de parientes. No es miedo a los muertos, no es delicadeza. Es solo que desde ese día tengo la sensación de que en ciertos lugares uno queda expuesto a cosas que no entiende. Y para ser bien sincero, hasta hoy, cuando recuerdo el sonido seco viniendo del ataúd, pienso en lo que dijo antes de irse. Cumplí lo que tenía que ser hecho. Solo que nadie hasta hoy ha conseguido explicar qué exactamente hizo. Recuerdo la calle estrecha, las casas antiguas con fachadas descascaradas y esa sensación de que todos estaban parados en la puerta, mirando quién llegaba. No sé si era solo impresión, pero parecía que todos ahí ya sabían lo que había pasado. El velorio de mi tío abuelo estaba ocurriendo en la antigua casa colonial, donde años antes funcionaba una farmacia. Ahora era funeraria. Por dentro no tenía nada moderno. Piso de baldosa gastada, paredes con pintura amarillenta, olor a vela mezclado con ese olor sofocante de madera antigua. Ya en la entrada, la sala principal, iluminada por lámparas débiles y por las velas esparcidas, estaba llena. El ataúd quedaba en el centro abierto, con un arreglo de flores blancas alrededor. El calor era sofocante. No sé si por la cantidad de gente o porque las ventanas estaban todas cerradas. Sentí un olor metálico tan pronto entré. Diferente del olor de flores,
Ese aire parecía pesado, como si se quedara atrapado en el fondo de la garganta. Mi tío abuelo no era exactamente un hombre fácil, respetado, sí, temido también. Mucha gente de la familia hablaba de él en tono bajo, incluso después de viejo. Yo no tenía mucho contacto, pero estaba ahí por obligación y respeto a mi madre, que era su sobrina. En la primera hora, el ambiente era de conversación baja, uno que otro sollozo. Estaba apoyado cerca de la puerta lateral, cuando oí un ruido de silla cayendo. Miré y vi a un primo mío, unos 10 años mayor, desplomarse en el suelo. Trataron de levantarlo, pero estaba blando, sin reacción. Se apresuraron a llevarlo afuera, y minutos después alguien cuchicheó cerca de mí. No volvió, fue lo único que dijeron. No dio tiempo ni de procesar aquello. Menos de media hora después, una prima que estaba sentada en una de las sillas más próximas al ataúd comenzó a respirar rápido, como si estuviera tratando de tomar aire, y no pudiera. Algunas personas trataron de abanicarla, otra corrió a buscar agua, pero antes de que pudieran hacer cualquier cosa, su cuerpo se puso blando. La llevaron también. El ruido de la sala disminuyó, las conversaciones se volvieron aún más bajas. Comencé a notar que algunos de los parientes mayores no estaban exactamente sorprendidos. Era como si aquello ya hubiera pasado por sus cabezas. No había llanto desesperado, era más una mirada de confirmación del tipo, pasó de nuevo. Me acerqué al ataúd, tal vez para entender qué tenía de tan diferente esa escena. Fue cuando vi en la esquina sobre la mortaja blanca había un puñado de tierra oscura. No era mucha, parecía húmeda, como si hubiera sido puesta ahí poco antes. Aquello me molestó porque no tenía sentido. Tierra sobre la mortaja no es algo que se ve en todo velorio. Miré alrededor, esperando que alguien estuviera comentando, pero parecía que nadie veía o fingía no ver. Me incliné un poco y susurré a un primo que estaba cerca. ¿Y esa tierra aquí? No me miró, solo respondió bajo. Déjalo, eso es cosa de familia antigua. Y se alejó. Quedé aún más curioso. Mientras trataba de entender, una tía anciana me llamó en el pasillo. Tenía una manera de hablar casi sin mover la boca, como si tuviera miedo de que alguien oyera. Dijo que esa tierra no era del cementerio local, es de un terreno de sus bisabuelos. E hizo una pausa larga, donde hubo cosa que nadie habla alto. Le pregunté qué cosa, pero solo continuó. Esa tierra no acepta algunos nombres. Cuando ponen en el ataúd, se lleva lo que falta. Y se fue antes de que preguntara cualquier otra cosa. Volví a la sala tratando de no demostrar que aquello me había afectado, pero después de oír no pude mirar más al ataúd sin notar el detalle de la tierra. Cuando volví a la sala, noté que algunas sillas habían sido alejadas, probablemente para abrir espacio cuando llevaron a mi prima. Ahora nadie se sentaba tan cerca del ataúd. Ese espacio vacío frente a él llamaba la atención, como si fuera un límite que nadie quisiera cruzar. Mi madre estaba en un rincón, abanicándose la cara con un pedazo de papel. No dijo nada, solo me miró rápido, como si quisiera saber si yo estaba bien. Asentí con la cabeza, pero no me moví. Poco a poco, el velorio se fue volviendo más silencioso. Parecía que todos estaban esperando algo. Solo no sabían decir qué. Hasta los niños, que al principio corrían por el pasillo, ahora estaban sentados, quietos, cerca de las madres. Me quedé observando la tierra. No era una cantidad grande, pero la humedad de ella contrastaba con el paño seco de la mortaja. Y tenía algo en el olor. No era fuerte como tierra mojada de lluvia, pero tampoco era solo polvo. Era un olor más concentrado. No sabía explicar. Me descubrí fijándome en el rostro de mi tío abuelo. Estaba con la boca cerrada, pero había una leve marca en el lateral, como si el tejido de la piel estuviera más pesado de ese lado. Tal vez fuera impresión, tal vez fuera solo la manera que arreglaron. En cierto momento,
2 hombres de la funeraria pasaron por la puerta lateral, empujando un carrito con más velas y un paño limpio. Hablaron algo rápido con uno de mis tíos y desaparecieron por el fondo. Fue en esa hora que noté algo extraño. El paño blanco que cubría parte del cuerpo justo debajo de la tierra estaba más oscuro en un punto. No parecía sombra. Era como si la humedad hubiera comenzado a subir de abajo hacia arriba. Me quedé tratando de convencerme de que no era nada, pero cuando pasaron las horas, la mancha había aumentado. Era casi imperceptible para quien no estuviera prestando atención, pero no podía quitar los ojos. Poco antes del entierro, un funcionario avisó que iban a cerrar el ataúd. Algunas personas se acercaron para el último adiós, pero nadie tocó el cuerpo. Me quedé más alejado, pero con visión suficiente para ver el momento en que uno de los hombres ajustó el paño. Fue ahí que pasó. Un chasquido fuerte resonó como si fuera madera rompiéndose. En el mismo instante, una línea fina de líquido oscuro se deslizó por el lateral interno del ataúd, bien cerca de la bisagra. El hombre se apresuró para tirar el paño de nuevo y el otro llamó rápidamente a 2 parientes para ayudar a cargar. Nadie comentó, nadie preguntó. Fue como si todos hubieran decidido al mismo tiempo ignorar lo que acababa de ver. La salida hasta el carro de la funeraria fue rápida. El sol ya estaba fuerte y aún así sentí un escalofrío. Cuando pusieron el ataúd en el vehículo, noté que en el suelo donde había estado había un pequeño círculo de humedad. En el centro tierra oscura, más que el puñado que había visto antes. No le dije nada a mi madre en el momento. En el camino de vuelta, se quedó en silencio mirando por la ventana. En los días siguientes oí comentarios sueltos, que la tierra había sido puesta ahí por una de las tías mayores, que no era la primera vez que alguien se sentía mal en velorios de la familia, que esa historia antigua había vuelto, pero nunca nadie explicaba bien. Una semana después, encontré a un primo distante de esos que aparecen solo en ocasiones así. Me dijo, en medio de otra conversación, que ayudó a desmontar la estructura después del entierro. Contó que cuando levantaron el ataúd, la madera de la parte de abajo estaba húmeda y la tierra estaba empapada con un olor fuerte a óxido. Me quedé con aquello en la cabeza. Óxido no tiene nada que ver con tierra, pero tampoco quise preguntar nada más. No fui a ningún velorio más de la familia desde entonces. Y hasta hoy, cuando recuerdo ese día, no pienso en el rostro de mi tío abuelo, ni en las muertes que pasaron ahí. Pienso en la tierra, en el lugar de ella sobre la mortaja y en el riesgo de cuando llegue mi vez, alguien aún piense que esa tierra necesita estar ahí. El velorio de mi tío fue en una de esas salas pequeñas de funeraria comunitaria aquí en el interior de Minas. ¿Sabes ese espacio simple? Con bancos de madera, paredes pintadas de blanco, ya medio ennegrecidas y un ventilador ruidoso en el rincón. Era ahí. La puerta del frente daba directo a la calle y ahí adentro, el ataúd quedaba en el centro, rodeado por arreglos de flores y un olor mezclado de café y vela. Mi tío era conocido en el pueblo, entonces el entra y sale de gente fue todo el día. Familia, vecinos, compañeros del trabajo, todos pasaban a dejar un abrazo. Me quedé la mayor parte del tiempo cerca de mi madre, que era su hermana, tratando de atender las visitas, ofreciendo café, acomodando silla. Ni nos dábamos cuenta de las horas pasando. Ya al final de la tarde, mi primo Juan, hijo mayor de mi tío, decidió que quería una foto para la memoria de la familia. No era costumbre nuestra tomar foto en velorio, pero dijo que era para guardar de recuerdo de los que estaban juntos ahí. Tomó el celular y pidió que nos acercáramos al ataúd. Nos quedamos de pie, lado a lado. Mi madre, mis primos, unos tíos. Juan levantó el brazo y cliqueó rápido. Ni fue nada muy posado, solo un registro. Ni pensé en eso en el momento. Fueron cosa de segundos y listo. Volvimos cada uno a donde estaba. Después del entierro, ese día se fue quedando atrás.
Unos 3 días después, de noche, estaba en el sofá revisando el celular cuando mi primo mandó la tal foto en el grupo de la familia. El epígrafe era simple: para quien quiera guardar. Miré por encima, reconocí a todos, la sala, el ataúd, e iba a pasar adelante, solo que por hábito hice ese zoom con 2 dedos para ver mejor los rostros. Fue ahí que noté, en la esquina de la foto, cerca del armario que quedaba pegado a la pared, había alguien, un hombre de pie, mirando hacia la cámara, camisa clara, saco oscuro, corbata. La misma ropa que mi tío estaba usando dentro del ataúd ese día. Alejé el zoom, volví a ampliar, y el tipo continuaba ahí parado. Al principio pensé que fuera algún visitante que no recordaba, pero cuanto más miraba, más notaba la semejanza. No era parecido, era idéntico. Mismo corte de cabello, misma postura, hasta la manera del nudo de la corbata. Escribí en el grupo quién estaba apoyado en el armario en esa hora. Silencio. Mi madre respondió primero, diciendo que en esa esquina no había nadie, que ella misma se quedó sentada en una silla próxima. Los otros comenzaron a decir lo mismo. No recuerdo a nadie ahí. Creo que estaba vacío. Me quedé con aquello en la cabeza. Guardé la foto, pero la sensación era mala. 1 hora después, la borré. No quería ver más. En la mañana siguiente, revisando la galería, la foto estaba de nuevo ahí, no en los archivos borrados, en la parte de recientes, como si acabara de ser tomada. Mismo archivo, misma imagen. La fecha mostraba el día anterior, la hora que ni recuerdo haber abierto la cámara. La borré otra vez, esta vez limpiando la papelera. Seguí el día tratando de no pensar en eso, hasta que el domingo mi madre pidió imprimir la foto para poner en su álbum. Tomé el archivo que João mandó, lo llevé a la papelería y pedí la impresión. Cuando la recibí, aún en el mostrador noté. En la impresión, el hombre en la esquina no estaba en el mismo punto. Parecía un paso más próximo al grupo. La posición del hombro de él, la distancia al armario, todo lo delataba. No era cosa de la resolución, estaba más cerca. Miré a la chica de la caja, pero no dije nada. Llevé la foto hasta mi madre y ella no comentó sobre el detalle, solo la guardó en el álbum. Pasé toda la semana tratando de olvidar, pero no duró mucho tiempo. El jueves, una tía me mostró otra foto, esa tomada por un vecino también el día del velorio. La imagen era de otro ángulo, más alejada, tomando el ataúd y parte de la puerta de la calle. Y ahí de nuevo estaba al fondo de pie, mirando a la cámara. Esta vez ni traté de argumentar conmigo mismo. Después de esa segunda foto hecha por otra persona, ya no se podía llamar coincidencia. Era la misma ropa, la misma postura, la misma mirada directa a la lente. Y siempre, de alguna manera, estaba girado levemente hacia mi lado, incluso cuando no era yo quien tomaba la foto. Pasé unos días sin abrir galería ninguna. Comencé a evitar hasta fotos de otros eventos con miedo de encontrar aquello de nuevo. Pero claro que más temprano o más tarde acabó pasando. En el cumpleaños de mi madre, unos 3 meses después, hicimos un almuerzo simple, solo la familia más cercana. Me quedé responsable de tomarle fotos con el pastel. Tomé el celular, encuadré y tomé 3 o 4 seguidas. Cuando fui a ver, al principio, todo parecía normal. Ella sonriendo, las flores en la mesa, solo que en la tercera foto, bien en la esquina de la puerta, había una sombra. Cuando hice zoom, no era sombra, era él más nítido que nunca, el rostro visible, expresión neutra, el mismo saco. La diferencia es que esta vez estaba casi completo a la vista, no solo en el fondo de la escena. Guardé el celular en el bolsillo inmediatamente, tratando de disimular. No quería que mi madre viera. El resto del día fue arrastrado porque no podía dejar de pensar en aquello. En la madrugada siguiente volví del trabajo ya casi a medianoche.
La casa estaba toda apagada, y en el momento que encendí la luz de la cocina, vi que había algo sobre la mesa. Era la foto original del velorio, impresa. No era la que mi madre había guardado en el álbum. Esta estaba suelta, con los bordes húmedos, como si hubiera mojado y secado. Lo extraño es que no llovía hacía días y no había ninguna señal de gotera en el techo. Aún así, el papel estaba marcado con manchas irregulares, como si el agua hubiera escurrido. La tomé por la punta, la llevé hasta la basura y la dejé ahí. Al día siguiente estaba de vuelta en la mesa, seca. Fue ahí que comencé a pensar que tal vez solo borrando o tirando no serviría. Necesitaba entender, y la única manera de intentar eso en mi cabeza era ir hasta el cementerio y abrir el nicho. Esperé un sábado temprano, cuando el movimiento ahí era menor. Llevé una llave vieja de hierro que mi tío abuelo usaba para abrir el portón del nicho de la familia. La estructura era simple de albañilería pintada de blanco, con la portezuela de hierro al frente. El viento pasaba leve entre los árboles y me quedé un tiempo parado, tratando de ganar valor. Cuando abrí, sentí ese olor sofocante de madera y flores antiguas. El ataúd estaba ahí exactamente como el día del entierro, solo que al acercarme noté unos rasguños en la tapa por dentro. Pasé los dedos sobre ellos. Eran arañazos finos en varias direcciones, como si alguien hubiera raspado algo contra la madera repetidas veces. No eran profundos, pero se podían sentir al tacto. Cerré sin mirar más. No quise sacar nada de ahí. Cerré con llave y me fui sin hablar con nadie. Después de ese día, las apariciones se volvieron más espaciadas, pero nunca pararon. En el pendrive, donde guardaba documentos del trabajo, un día encontré la foto, sin nunca haberla puesto ahí. Un portarretratos que quedaba en la sala vacío hacía meses apareció con la imagen dentro en blanco y negro, sin que nadie dijera haberla puesto. Una vez pasando por una vitrina en el centro, vi mi reflejo y algunos pasos detrás de mí, el de él, el mismo rostro, la misma ropa e inmóvil. No sé explicar y ni trato más. Dejé de guardar fotos, no tomo más de nadie. Hoy no miro más al fondo de foto ninguna, pero tengo certeza de que en alguna de ellas, él aún está ahí. Recuerdo bien ese día porque comenzó como cualquier otro en el trabajo. Estaba en el depósito organizando unos pedidos cuando me llamaron para entregar una corona de rosas blancas. Nada fuera de lo común. Trabajo con esto hace años y velorio es parte de la rutina. La dirección me llamó la atención porque era en una funeraria antigua en el centro, adaptada de una casa de esquina. Ya había pasado ahí otras veces, pero nunca había entrado. El edificio era de esos, con ventanas altas y marcos de madera pintados de blanco, pintura medio gastada por el tiempo. Llegué y las puertas estaban abiertas. El olor vino antes incluso de entrar. Clavo, vela y ese fondo de madera barnizada que siempre tienen esos lugares. No era desagradable, pero tenía un peso. Entré con la corona en los brazos y pronto vi a la viuda, delgada, cabello recogido en un moño apretado, postura muy erguida para quien estaba pasando por aquello. No lloraba, pero el rostro parecía cansado, como si no hubiera dormido hacía días. Una funcionaria me indicó dónde poner las flores. El ataúd estaba en el centro del salón, sobre una base de madera, y tenía un detalle que me hizo parar por un segundo. Un velo de encaje ligero cubriendo el rostro del difunto. No era común, al menos no en las ceremonias que solía ver. Tal vez fuera tradición de la familia o elección de la funeraria. Cuando terminé de posicionar la corona, un joven se acercó. Era su hijo. Dijo que quería agradecerme personalmente, pero pidió que esperara un poco porque estaba resolviendo unas cosas en la oficina de la funeraria. Entonces me quedé ahí. Poco a poco, el movimiento fue disminuyendo. Personas que no conocía fueron saliendo hasta que el salón quedó casi vacío. Solo yo,
la viuda sentada en la primera fila de sillas y un señor que parecía vecino de la familia, sentado más al fondo. El ambiente se quedó silencioso y la iluminación venía de unas lámparas fluorescentes colgadas del techo medio antiguas. Recuerdo que hasta noté una de ellas, parpadeando levemente de vez en cuando. Nada de más. La viuda no despegaba los ojos del ataúd. No tenía expresión de llanto contenido. Era más una mirada fija, como si estuviera concentrada en algo. El velo caía suave sobre el rostro del marido, casi tocando su nariz. Fue entonces que oí pasos en el pasillo lateral y una voz llamando a alguien. El vecino se levantó y salió a atender. Y ahí quedamos, solo ella y yo. El silencio aumentó y hasta el sonido de la calle pareció quedar distante. Las lámparas parpadeaban un poco más. Ahora pensé en ir hasta la puerta para tomar un poco de aire, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las luces se apagaron. Oscuridad total. Duró 1 o 2 segundos, pero fue suficiente para oír el sonido leve de tela moviéndose. No sé si fue de ella cambiando de posición o el velo rozando en el ataúd. Cuando la luz volvió, ella ya no estaba sentada. Cuando la luz encendió de nuevo, estaba caída sobre el ataúd, inclinada de lado, con el brazo colgando hacia afuera. El velo que antes cubría el rostro del marido ahora estaba enredado en su cuello, no suelto, sino apretado, como si hubiera dado una vuelta firme. Por un segundo me quedé parado, sin saber si llamaba o si corría hasta ahí. Entonces hubo pasos apresurados en el pasillo. Era el vecino volviendo. Vio y vino rápido, gritando por el hijo. Corrimos juntos hasta ella. El vecino trataba de levantar su cabeza mientras yo tiraba del velo. El paño estaba tenso, enredado, como si hubiera sido torcido. Cuando conseguimos aflojarlo, ella no reaccionó. El hijo llegó corriendo, preguntando qué había pasado. Alguien llamó a una funcionaria que trajo un teléfono y llamó al SAMU. Mientras tanto, comenzaron a intentar masaje en el pecho y otro joven abrió la blusa para facilitar. El hijo solo repetía el nombre de la madre, pidiendo que volviera. Nos quedamos ahí algunos minutos, pero no hubo manera. Cuando llegaron los socorristas, constataron paro cardíaco. Pusieron el cuerpo en una camilla y lo llevaron a otro cuarto. El informe oficial sería que había muerto de forma súbita. Mientras tanto, me quedé parado mirando al suelo cerca del ataúd. Un pedazo del velo se había roto y caído. Era pequeño, pero se podían ver unos aplastados en el encaje como si alguien hubiera apretado con fuerza. No dije nada a nadie. A la hora de irme, pasé por el pasillo y oí a uno de los funcionarios conversando bajo con el otro. Me vio, hizo un gesto para que me acercara y habló en un tono casi de confidencia. Extraño. Ya vi unas 2 viudas sentirse mal aquí de la misma manera. Velo atrapado en el cuello. No sé si era coincidencia o solo conversación de bastidor, pero aquello se me quedó en la cabeza. Agradecí por el trabajo y salí, del lado de afuera. El aire parecía más pesado de lo que cuando llegué. Entré en la camioneta, pero me quedé un tiempo mirando por el retrovisor, como si esperara ver a alguien en la puerta. No vi nada. Encendí el motor y me fui sin mirar atrás. Y desde ese día, cuando veo un ataúd con velo, evito acercarme.